Buenas noches a todos. Gracias de verdad por la invitación. Gracias por tenerme en cuenta. Además de que me gusta enseñar, le ponen ustedes el agregado de que me dan estos temas que son fascinantes. Yo soy un defensor de la fe a ultranza y este tema que hoy vamos a estar conversando entra dentro de esa categoría del estudio de la teología, de los aspectos de Dios sobre la defensa de la fe, ¿no? Y específicamente de las religiones comparadas, ¿ya? Entonces, yo traté de hacer una presentación bastante sencilla y simple. Les voy a dar algunos tips iniciales para que no tengan como decirle, problema de pararme si es que sienten que voy muy rápido o no tengan ningún inconveniente de hacer preguntas. Al contrario, las preguntas me enriquecen mucho a mí y ayudan a que nos enriquezcamos mutuamente. Yo no crean que yo tengo la verdad absoluta. Podemos estar equivocándonos en algunas cosas, pero siempre les digo que me comprometo a buscar la verdad, ¿verdad? Y si hay alguna duda sobre algo que yo no maneje o que yo no conozca, me comprometo a dejar la tarea pendiente para luego darles la respuesta que realmente ustedes merecen y necesitan, ¿ya? No sé si revisaron el material que corresponde a la clase de hoy. También si me ven que voy un poquito rápido, no duden en pararme. Yo me voy a detener con cualquier pregunta, desde la más que crean más compleja a la más sencilla. Hasta que no tengamos claridad, no avanzamos, ¿ya? El tema de hoy tiene que ver con esa pregunta que es bastante común en la vida de los que profesamos alguna religión, es que todas las religiones nos llevan a Dios por igual. ¿Qué opinan ustedes? Voy a tratar de que también seamos bastante interactivos, les voy a permitir para que comenten, compartan y nos den su opinión. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Todas las religiones nos llevan a Dios? Esa como primera pregunta. Y si acaso todas llevan a Dios, al Dios que nos llevan, ¿es el mismo Dios que nosotros adoramos? ¿Es el Dios de la Biblia? ¿Es el Dios judeocristiano? Me gustaría Eh, escucharles. yo creo que eh, lo que he escuchado del mundo, de la gente en general, es que muchos creen que sí es el mismo Dios, con distintos nombres. Eso es una de las cosas que he percibido. Y como creen que es el mismo Dios, pues también creen que, como dice el refrán este de que todos los caminos nos llevan a Roma, bueno, que todo este tipo de doctrinas a la final nos lleva al mismo Dios. Permi- Y la convicción de la gente es increíble, es decir, las personas que creen esto, eh, es increíble la forma de cómo creen las cosas. Es más, tengo un testimonio de una señora muy mayor que cree en Dios y yo le comparto y ella, no, sí, sí, es que yo creo, yo siempre he creído en Dios, yo fui muy católica, mi familia empieza a hablarme, tiene un rosario aquí, tiene un Buda de este lado, una virgen de este, y ella cree lo que está diciendo. Y Interesante. Al Buda le reza, a la Virgen le reza y al Cristo que tiene el rosario también le reza. Y ella cree que es el mismo Dios. Y no tienes idea de cómo he intentado explicarle y ella está, pues ese es su mundo. Bueno, esperemos que esto de hoy le dé algunas herramientas, hermanas, para que usted pueda Sí, evangelizar a esa alma por, y de una forma más efectiva. por favor, por favor. Bueno, esa pregunta vamos a responderla al final, ¿verdad? Si le diéramos una respuesta corta ahora, dijéramos no, todas las religiones no nos llevan a Dios, ni a un Dios, ni mucho menos al Dios que nosotros profesamos. Esto siempre es pesado, es incómodo, muchas veces nos tildan de intolerantes porque creemos que nosotros tenemos al único Dios y este tipo de cosas, pero vamos a ver estas cuestiones acá y nos vamos a dar cuenta de que no se trata de eso, sino de que
es algo que trasciende a nuestras opiniones. Este señor que está acá es el señor Francis Bacon, él es el creador del método científico y él dice en uno de sus escritos que quien cuestiona mucho aprenderá mucho y retendrá mucho. Esto tiene que ver con lo que yo les decía hace un rato. Pregúntenme, deténganme si creen que estoy equivocado, si tienen algún aporte, porque esto va a ayudar a que ustedes puedan procesar y yo también quizás aprender con ustedes. Este material yo se lo voy a pasar a la hermana Elsie para que ustedes también después lo tengan de referencia, aunque lo que tienen en la guía está bastante completo, ¿ya? Y este amigo que tenemos acá, no sé si alguien lo conoce, pero este es Sócrates. Y se dice que Sócrates era un hombre muy sabio, pero su sabiduría no venía precisamente por lo que él sabía, sino por las preguntas que hacía. No sé si habrán escuchado el término mayéutica. El término mayéutica tiene que ver a el arte, tiene que ver con el arte de hacer preguntas. Y digo el arte porque realmente hacer preguntas es algo complejo, es algo que incluso tiene que tener una estructura lógica y razonable para poder responder. Hay un hermano cristiano que dice que no se puede responder bien a una pregunta mal presentada, mal elaborada. Y eso es verdad, porque por ejemplo, voy a ponerle este ejemplo jocoso. ¿Tu mamá sabe que tú eres un loco? Si digo que no, entonces estoy asumiendo que soy loco. Y si digo que sí, entonces estoy aceptando que sí soy loco o que mi mamá sí lo sabe. Entonces, ven que es una pregunta mal elaborada. Este es un ejemplo sencillo, pero puede pasar dentro de los discursos muchas de estas cosas, ¿no? Que les estoy haciendo aquí de manera jocosa. ¿Qué vamos a conversar hoy? Esto que vamos a conversar está dentro de otras temáticas que yo he tratado en otros grupos, pero básicamente es acerca de la religión verdadera. Y vamos a descubrir por qué el cristianismo es la religión verdadera. Debería concluirlo al final, pero como se supone que estoy con un grupo que todos somos cristianos, ¿verdad? Creyentes en Dios, entonces puedo afirmarlo desde el principio. Y lo que comentaba la hermana Elsie, pues vivimos en un mundo de una cada vez más creciente y impresionante relatividad religiosa, ¿verdad? Donde efectivamente la gente dice todos los caminos me llevan a Roma. Y lo que están queriendo decir es que a su manera ellos pueden conseguir a Dios. Nosotros con esto no tenemos ningún problema siempre y cuando no tengamos la necesidad y la oportunidad de presentar la única y la exclusiva verdad que conocemos, que es a Jesucristo. ¿Ya? Entonces, finalmente, estas creencias populares quedan desvanecidas porque nos daremos cuenta que no todos los caminos llevan a Roma. Y en su guía, en su material, ustedes tienen tres preguntas que me parecieron buenísimas y quiero que ustedes mismos me ayuden a contestarlas. Si es que todavía no han visto el material, voy a dejar de compartir por un momento para verles y para escucharles. La primera pregunta es, ¿quién la quiere responder? Lo más, o son preguntas en forma de afirmación, ¿ya? Lo más importante no es lo que yo creo, sino que yo sea sincero. ¿Qué les parece esa afirmación? Yo creo que eso es falso, porque si yo me mantengo firme en lo que creo, si yo soy cristiana, sigo a Cristo, eh, da lo mismo que sea sincero o no. Yo creo en Cristo y creo que Él murió para limpiar los pecados de todos nosotros. Así es. Otro ejemplo que podríamos poner, ustedes sabrán de la historia de Galileo. Recuerdan que Galileo fue el primero que propuso la teoría heliocéntrica, donde ya la Tierra no era el centro del universo, sino al contrario. Él murió por eso. Y los que lo mataron sostenían férreamente que sí, que la Tierra era el centro del universo. Al fondo estaban sinceramente equivocados para no llegar a la postura un poquito más incómoda de decir
que tenían algún interés con eso, porque para aquel entonces pareciera no haber mucho interés en llevar adelante una idea como esa. Lo cierto es que ellos estaban sinceramente equivocados, y sí, nosotros podemos estar sinceramente equivocados hasta cierto punto. El asunto es que cuando nos confrontemos con alguna verdad, debemos tomar una decisión, si seguimos en nuestra equivocación o si pasamos a la verdad, ¿ya? La otra pregunta, ¿quién más se anima? ¿Sería una traición ir en contra de las tradiciones de mi familia? Sabes que yo nací católico y voy a morir católico, dicen algunos. O no, si esto yo lo sé desde chiquitito. ¿A quién le ha pasado eso? Yo digo que es falso. Es falso porque, no sé, o sea, para mí no creo que sería una traición. Y más cuando uno conoce una verdad tan contundente como es conocer a Cristo. Entonces, falso. Yo vengo de una familia católica, o sea, era lo que más se profesaba allá en Venezuela. Y veía a las abuelas en las iglesias y tal, pero no por eso sentí que las traicionaba. O sea, no voy a decir que no, sí probé, sí estuve en iglesia católica y eso, pero había algo que no me llenaba. Imagínense de si eso se fuera, se afirmara como una traición. Yo soy un traidor. Bueno, pues, yo nací en una familia católica, participé con el hinduismo por medio de una tía, casi me hice santero a través de un amigo. Nunca tuve ninguna afinidad con nada que tuviera que ver con los que se acercaban más o menos a la Biblia. Por ejemplo, los testigos de Jehová que siempre tocaban la puerta, yo les cerraba la puerta en la cara o sencillamente no les atendía. Entonces, si eso fuera una traición per se, yo creo que me tengo que declararme culpable. Pero efectivamente, como dice Emily, no, no tiene que ser una traición porque sinceramente representa la decisión que tú hoy conscientemente estás tomando para ti. Y la otra pregunta, hay muchos caminos para ir al cielo que tiene que ver con ese refrán popular. Ya dijimos que no, ¿verdad? Esa la podemos tomar por dar por hecho ya porque ya la respondimos. Entonces, habiendo respondido estas preguntas, quiero decirles que este tema que hoy estamos tratando entra dentro del estudio teológico de las religiones comparadas. ¿Y por qué se hace necesario estudiar las religiones comparadas? Precisamente para que nosotros podamos tener primeramente la claridad de lo que nosotros creemos. Las religiones yo creo que siguen creciendo, no sé, no quiero dar un dato específico, pero al decir que ya hay dos o tres, a ver, voy a darle un dato más escandaloso. Por ejemplo, el Islam. El Islam es la religión que hoy en día crece más violentamente en todo el mundo. En números, en números de personas, bueno, indiscriminados. Y se proyecta que, de hecho, allá hay países europeos donde los modelos políticos están comenzando a ser capitalizados y transformados a los modelos que se rigen por medio del Islam, ¿ya? Entonces, es importante que sepamos por qué estudiar las religiones, conocerlas y sobre todo conocer la nuestra es importante y es una herramienta fundamental para nosotros. Primero, afirmarnos en nuestra fe y segundo, para poder hablarles a otros con suficiente base. ¿Alguien iba a comentar algo? Sí, yo quería preguntarte, Héctor, el Islam, cuando hablas de los musulmanes, ¿estás hablando de lo mismo? Porque los nombres son distintos, hay una diferencia. El Islam es como tal el sistema religioso. El Islam, además de que el Islam es un sistema político, religioso y militar, ¿ya? Eh, Eso había entendido, que el Islam se sí. iba más a lo político. Sí, pero contiene las tres. Y Ah, musulmanes ok. son las personas que nacen en países donde se practica el Islam en general. ¿Ya? No Ya, ok. necesariamente terminan siendo islamistas, pero son musulmanes por gentilicio. ¿Correcto? Ok. Gracias. Entonces es importante para estudiar también las religiones que conozcamos algunas categorías
de las filosofías religiosas. ¿Ok? Y habrán escuchado algunos de estos términos, tal vez algunos no los han escuchado. Miren que cada uno de ellos puede tener bibliotecas enteras de estudio y no es mi interés y tampoco es la intención de hacer un análisis detallado de cada uno de ellos. Se las voy a mencionar en forma general porque al nosotros ubicar cada una de las religiones en estas categorías, podemos entender mejor si se trata de bien sea de una religión per se, o si se trata de una secta, o si se trata de un movimiento filosófico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el primero de todos ellos es el teísmo, ¿verdad? Que si nos damos cuenta, empieza por la raíz de teo, que en griego quiere decir Dios, y básicamente el teísmo lo que refiere es un conjunto de religiones que adoptan a Dios como un creador y además como un Dios personal, ¿ya? Dentro de esta categoría del teísmo, evidentemente está el cristianismo, que es al que nosotros nos abrazamos. La siguiente categoría es el deísmo, ¿ya? Que el deísmo, la diferencia es que también asumen que hay un Dios todopoderoso que creó todas las cosas, pero este Dios es un Dios indiferente e impersonal. Después que hizo todas las cosas y nos metió aquí en este mundo, nos dejó solitos para que nosotros batallemos con todo lo que Él creó. Entonces, esta es una posición bastante alejada de la realidad que nosotros profesamos. Luego está el ateísmo y el agnosticismo, que muchas veces se manejan como términos intercambiables, aun cuando no lo son. Pues el ateísmo lo que dice es que no existe ningún Dios. Hay personas que se confunden, hay personas que dicen, yo soy ateo, no creo en ningún Dios, nos cuestionan que por qué Dios hizo las cosas que hizo en el Antiguo Testamento o que por qué permite el mal hoy. Entonces no son ateos realmente, solamente son resentidos, porque si tú no crees en Dios, no puedes echarle la culpa de algo que está ocurriendo. Ese básicamente es así. Y el agnosticismo, ¿verdad? Que es contrario, y gnostos, de conocer. Básicamente lo que está diciendo es que no pueden demostrar o no pueden tener la certeza de que algo exista, o hasta que no lo puedan comprobar, para ellos sencillamente es una teoría más. Esa es básicamente la diferencia. Unos dan por hecho que Dios no existe y otros dicen que no se puede saber si existe o no existe. A diferencia del gnosticismo, que es otra filosofía religiosa, pero lo que dice es que a Dios se puede descubrir por medio del conocimiento. Mientras más yo sepa, más me acerco a Dios. Y el panteísmo, ¿verdad? No es que esto no es exhaustivo, no son las únicas, existen otras, pero estas digamos que son las que más influencia tienen. El panteísmo lo que quiere decir es que todas las cosas representan o tienen una forma viva de Dios. La luna es Dios, los árboles son Dios, el agua es Dios. Ya son estas religiones más de orden naturalista que a todo le agregan un poder o una deidad. ¿Vamos bien hasta ahí? Si tienen alguna pregunta, recuerden que me la pueden hacer. ¿Ya? Entonces voy a hablarle ahora de algunas de las religiones más importantes y cuáles son las características fundamentales que tienen ellas. Son muchas, pero no puedo decírselas todas. Le voy a decir la que considero para efectos de este estudio más relevante, porque son las que nos van a ayudar a identificar que realmente tienen diferencias con nosotros. Y si tienen diferencias con nosotros, entonces no nos llevan al mismo Dios en última instancia. Si llevan a un Dios, no nos llevan al mismo Dios. ¿Ok? Entonces empecemos con el Héctor, hinduismo. disculpa, por ejemplo, en el caso del panteísmo, Ujú, podríamos hablar de que el hinduismo entraría allí, porque ellos también creen en claro, no sé si en el caso de la correcto. luna y esto, pero ellos creen en todos los animales son dioses, por ejemplo. Exactamente. De hecho, aquí está, es el primero que está aquí. El hinduismo es una religión que entra dentro del sistema Del filosófico del panteísmo. panteísmo, Ok, correcto. ok.
Y la base fundamental del hinduismo es que, como dice la hermana, bien lo dice, ellos tienen millones de dioses, millones de dioses. Cualquier animal, las plantas, apariciones y cosas extrañas que ellos han decidido deificar, darle adoración como si fueran dioses, ¿ya? Ese es el aspecto fundamental, digámoslo así. El budismo se desprende del hinduismo y lo que lo caracteriza es que para ellos no hay Dios ni dioses. Buda sale del hinduismo y él sale del hinduismo precisamente porque no estaba conforme con esa situación de que se adoraran a diferentes dioses. Entonces, esto ya nos comienza a hacer choques, ¿verdad? El hinduismo y el budismo, aun cuando se parecen en muchos aspectos, ya comenzamos a ver que cosas fundamentales no son correctas. Por ende, al no ser correctas, o una es verdad o las dos son mentiras, pero las dos no pueden ser verdad, por un aspecto fundamental de sus creencias. Luego, como decíamos, en el islamismo, ¿verdad? El islamismo es una religión de orden teísta, creen en un Dios todopoderoso, creador, pero la diferencia es que ese Dios es, para ellos, es Alá, y es un Dios unicitario, es un Dios único, no es un Dios personal, no es un Dios amoroso, no es un Dios misericordioso, no es un Dios que pueda tener una relación personal contigo y que se te pueda revelar. Es simplemente un poder que está allá y si acaso quiere, puede tener misericordia de ti. Si tú oras bastante, si tú haces el Ramadán, si tú das la limosna, etcétera, etcétera. No voy a estudiar Islam aquí porque no es el punto. Luego vienen otras que son quizá, vamos a decir, pseudo cristianas, porque no rechazan la persona de Cristo, pero unas van desde no considerarlo Dios hasta considerarlo una creación más. Entonces, dentro de esas, por ejemplo, la masonería, que es su fundamento es que es una sociedad secreta basada en el racionalismo. Y cuando digo racionalismo, ¿a qué les viene de las filosofías religiosas que les comenté ahora? Del gnosticismo, que es conocer o ya acercarse a Dios por medio del conocimiento. En estos grupos también podemos mencionar los gnósticos, que están muy de moda también últimamente, y algunos otros. El espiritismo, ya que entra dentro del animismo y todas esas cosas, la invocación de espíritus, la brujería, la hechicería, la santería, la palería, la lectura de las cartas, del café y no sé cuántas cosas por ahí de orden esotérico existen. Todas esas entran dentro de la categoría de espiritismo. La astrología, que básicamente lo que tiene entra también dentro del panteísmo y es una religión basada en revelaciones que vienen a partir de los astros. Los astros le hablan a ciertas personas, según los astrólogos. El bahaísmo, no sé si lo conocen, aquí en Chile tenemos uno de los 5 templos Bahá'í, 5 o 10 templos Bahá'í que hay en el mundo. Básicamente el bahaísmo no es una religión en sí, sino que el bahaísmo lo que busca es crear un espacio para la adoración común. Si tú profesas el Islam en un templo Bahá'í, tú puedes ir a adorar a tu Dios Alá. Si tú eres cristiano, puedes ir. Si tú eres si eres budista, si eres... Ellos no les importa que tú tengas una religión particular, sino ayudarte a consolidar todas en una sola. Entonces, por eso se dice que es un ecumenismo religioso, es la unión de diferentes expresiones religiosas con un fin común. Ahora, ese concepto es el que supuestamente se justificó entre ese acuerdo de Abraham, que le llamaron no sé, el acuerdo de Abraham, creo que se llama, que lo firmó el Papa, lo firmó el Islam y, y los judíos. Eso es un acuerdo ecuménico
pero no necesariamente fue dirigido por esta religión Bahá'í. Ellos sí, ellos igual tienen un cuerpo, tienen líderes, pero no, digámoslo de esta forma, no andan como que evangelizándote para que tú, no, al final mucha gente llega a esa expresión religiosa, pero no es como que tienen una forma de evangelizarte para que tú te hagas bajaísta ni nada de eso, ¿ya? Lo que ocurrió recientemente entre el Papa, el representante del Islam y el representante de la Iglesia Católica, eh, ef- efectivamente es un movimiento ecuménico, pero que viene por otra línea, viene más por una línea de la pacificación y de abrazar lazos. Es interesante que usted comente eso ahora porque precisamente con este estudio nosotros vamos a ver que ese tipo de reuniones no van para ningún lado, porque al fin y al cabo una de esas religiones va a salir victoriosa, va a ser la que se establezca y las demás van a tener que claudicar porque, como les decía ahora, en los aspectos fundamentales, voy a ponerles este ejemplo. ¿Cómo yo me voy a abrazar con el Islam si el Islam dice que hay un solo Dios único y nosotros como cristianos sabemos que igual hay un único Dios, pero que se manifiesta en tres personas? ¿Quién va a claudicar? Si nosotros sabemos que históricamente el Islam es una religión impositiva, donde ellos no están dispuestos a transar. Y por el contrario, los máximos representantes de la religión o de los movimientos cristianos, en este caso el Papa, está interesado en hacer alianzas. ¿Quién está más cerca de claudicar? Evidentemente los que defienden el cristianismo, en este caso ellos no son la representación del cristianismo genuino, pero ellos son los que están más cerca de claudicar. Y por eso es que es importante que nosotros conozcamos estas cosas. Bueno, el mormonismo también lo conocemos bastante. Aquí en Chile hay bastantes iglesias de mormones. A diferencia del Islam, que dicen que hay un solo Dios, para ellos son tres dioses distintas. Es decir, Jesús es un Dios, el Espíritu Santo es un Dios y Jehová, el Creador, es otro Dios. Y eso va en contra de lo que nosotros creemos, porque nosotros no creemos en tres dioses, nosotros creemos en un único Dios que se manifiesta por medio de tres personas. Y ¿Y otra cosa, ellos entrarían en dónde? ¿El mormonismo en dónde entraría? ellos igual entran dentro del teísmo, igual entran dentro Dentro, del teísmo, sí. a pesar de que creen en tres dioses. Sí. Bueno, a ver, estos son como digamos los más cerquita que tenemos los adventistas, ¿verdad? Aun cuando hay algunos teólogos que los catalogan dentro de las ramas de las sectas, pero bueno, fuera de eso, ellos comparten con nosotros muchas doctrinas. El problema de ellos fundamental está en el asunto del cumplimiento de los mandamientos y específicamente el mandamiento del sábado, que para ellos es de vida o muerte o de salvación. Entonces, obviamente ya cuando hay algo que tiene un valor igual o similar o superior a Jesús como para poder salvarte, ya definitivamente eso choca contra nuestros aspectos fundamentales. Para nosotros la salvación es solamente por medio de la fe en Cristo Jesús. Hagamos o no hagamos los mandamientos, es Jesús quien por gracia te da la salvación. Eso ya se ha estudiado acá en el discipulado. Los otros primos que tenemos, la sociedad de Watchtower o los testigos de Jehová, ellos son unicitarios y para ellos Jesús no es Dios y el Espíritu Santo tampoco es Dios, sino que es una fuerza activa. Entonces, por ende, ello es solo Jehová. Y bueno, habiéndoles dado estas referencias generales, ¿verdad? De algunas de las religiones más importantes, aquí les dejo esta imagen y les pido que me ayuden a dirimir quién tiene la razón. ¿Qué estamos viendo ahí? ¿Un 3 o estamos viendo un 4? ¿Qué opinan ustedes? Yo veo los dos, veo un 3 y un 4. Usted ve un 3 y un 4. ¿Quién más? A la izquierda se ve el 4 y a la derecha el 3. Ok, interesante. ¿Alguien más quiere aportar algo allí?
Yo creo que depende de dónde lo veamos. Si lo vemos todos de un lado, va a haber un número, y si lo vemos todo de otro lado, va a haber otro número. Y yo creo que me imagino que la imagen va referente al tema con las religiones que hemos visto. El problema es que Porque a hay, pesar de tantos frentes, yo creo que cada uno va a defender en lo que cree. claro, Entonces, y es lo que está sucediendo ahí. Ellos no están de ujú, acuerdo y hasta que no estén de acuerdo no van a dejar de pelear. Ninguno va a así ceder a es, favor del otro, ¿verdad? así es. Tenemos que preguntarnos quién tiene la verdad. Y la verdad nos dice que dos cosas no pueden ser y no ser. Y eso es una ley fundamental de la lógica y de la filosofía que se llama la ley de la no contradicción. Esa es una ley muy famosa que no se menciona, no se dice en estos términos, pero ustedes habrán visto películas donde están, por ejemplo, en un juicio y no, yo no sé, están enjuiciando a alguien. No, yo soy inocente porque en el momento en que eso estaba ocurriendo yo estaba en la panadería, por poner un ejemplo. O que yo les diga ahora, sí, bueno, yo estoy acá con ustedes y en este mismo momento estoy también allá en la iglesia. No puede ser, ¿verdad? Dos cosas no pueden ser y no ser al mismo tiempo. Entonces, eso se enuncia con la ley de la no contradicción. Básicamente, esa ley aplica para lo que nosotros hoy estamos estudiando y en efecto lo que nosotros estábamos viendo en esa imagen es una ilusión óptica. No se puede definir en forma sencilla. Sencillamente es una imagen que se ha preparado para ilustrar este tipo de casos. Y nosotros tenemos que tener claro, ¿verdad? A partir de la ley de la no contradicción y de las otras cosas que vamos a ver acá, es que si el cristianismo es la verdad, y esto es lo más importante para mí en esta noche, que usted sepa que el cristianismo es la verdad no porque yo se lo digo, y no porque lo diga el pastor, y no porque haya mucha gente que en el mundo lo sostenga, porque eso sería, hay gente que dice que, bueno, no sé, no quiero tocar temas sensibles, pero no sé, hay gente que dice que la Tierra es plana y eso y mucha gente lo dice y eso no hace que la Tierra sea plana, ¿verdad que no? Entonces, bueno, el cristianismo es verdadero porque se sostiene por sí solo y lo vamos a ver acá. Entonces, nosotros tenemos que estar claros que si el cristianismo es la verdad, todas las demás religiones son mentiras. Y tenemos que estar claros de cuál es el cristianismo que nosotros profesamos, el cristianismo bíblico, el cristianismo que está fundamentado en la doctrina de los apóstoles, que nosotros conocemos e interpretamos por medio de la lectura de las escrituras y que nos es revelado a nosotros por gracia en el Espíritu Santo y por la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén. Pero Héctor, ¿y qué pasa con las similitudes? Porque los testigos de Jehová también creen en Jehová. Los mormones también me hablan de Jesús. Los adventistas también creen en la Trinidad. O hasta los mismos musulmanes. No todos son terroristas. Hay una rama de los musulmanes que son súper amorosos. De hecho, son excelentes personas. Son trabajadores, son amables, son, bueno, y, 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 y lógicamente son la mayoría, pero los que causan los estragos son la minoría. ¿Por qué no hacemos mayor énfasis en las similitudes que tenemos y entonces así vivimos en un amor, en una tolerancia y en una paz y así todos somos felices? Hermanos, no podemos hacer énfasis solamente en las similitudes porque no podemos quedarnos con una parte de la verdad. Tenemos que tener la verdad completa. Cuando usted va al médico, usted no quiere que el médico le dé una parte del diagnóstico. Usted no quiere que el médico le diga, mira, sabes que tu corazón está funcionando bien, tus ojos están bien y hay algunas partes de tu cuerpo que no están bien, pero como tienes algunas cosas bien, no te voy a decir las que están mal. Nosotros no queremos eso, ¿verdad que no? Nosotros queremos, como dicen en los juicios, queremos toda la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. Pues con nuestros aspectos religiosos también tenemos que ser así. Necesitamos solamente dirigirnos hacia la verdad. Y la verdad es un término que es estudiado por la filosofía. Es uno de los temas más polémicos y controversiales de la historia de la filosofía y hoy en día está recrudecido, porque hoy en día estamos en una sociedad donde todo el mundo
No, no te preocupes, si eso es lo que tú crees, está bien. Perfecto, somos tolerantes. Pero miren lo que decía el traductor de la Biblia al español, Casiodoro de Reina. La mayoría de nosotros tenemos la Biblia de Reina Valera. Él dice, intolerable cosa es a Satanás, padre de mentira y autor de las tinieblas, que la verdad de Dios y su luz se manifieste en el mundo. Esta es una frase sacada de la introducción que él hace cuando traduce la Biblia, pero es una cosa que aplica para todas las verdades. De paso, que todas las verdades vienen de Dios. Cuando algo es verdad de Dios. Eso es un principio. Y la verdad tiene otra característica, que es excluyente, lo que les decía hace un rato. Si yo estoy aquí, no puedo estar en otra parte. Entonces, si alguien le dice, ¿saben que Héctor ahorita está en la iglesia? ¿Qué van a decir ustedes? Eso es mentira. Es mentira, porque Héctor está aquí dándonos clases. Esto no pudo haber sido una grabación, porque yo estoy ¿Será hablándoles en que, vivo y directo. será que te clonaron? ¿Me pueden haber clonado? Tal vez, pero es difícil, ¿verdad? Tendría que mostrar evidencia. Entonces, la verdad es excluyente. Cuando algo es verdadero, deja afuera a todo lo demás. Y esto es un problema para nosotros, uy, súper difícil de llevar, porque nosotros no queremos tener conflicto con nadie. Nosotros queremos que más bien que nos vaya bien, nosotros queremos que la gente nos vea con amor, ¿no? Pero si los cristianos son amorosos, son simpáticos, son alegres, sí, pero cuando tenemos que hablar las cosas que son fundamentales para nuestra fe, también tenemos que elegir si le agradamos a Dios o le agradamos a los hombres. Cuando a Pedro y a Juan le dijeron, dejen de predicar en el nombre de ese Señor, ellos ¿qué dijeron? ¿Que vamos a hacer caso a los hombres o a Dios? Y eso les costó mucho. Palizas que le dieron, los apresaron, los expulsaron, metieron, no sé, varias latigazos y cuestiones así, pero no negaron lo que sabían. Entonces, yo estoy hablando constantemente de la verdad porque es un aspecto de base que nos da solidez hacia lo que vamos a ver después. Si yo estoy claro de lo que yo estoy diciendo es la verdad, es mucho más fácil entender lo que viene en la parte práctica de esta clase. Y nosotros queremos la verdad en la salud, queremos la verdad en el amor, o quién no quiere que le digan cómo realmente está funcionando su cuerpo, su salud. Queremos que nos digan una mentira o que nos digan la verdad, como les comentaba ahorita. Y en el amor, quiero que mi esposa me diga que realmente me ama o quiero que me diga si no me ama de verdad para no estar deambulando con un corazón roto. ¿Y qué les parece en la justicia? ¿Qué quiero? ¿Quiero la verdad en la justicia? Si hay una persona que yo amo y que está siendo enjuiciada injustamente y que corre riesgo de ir a la cárcel, ¿no quiero la verdad? Entonces, ¿por qué en las cosas religiosas estamos dispuestos a muchas veces a negociar la verdad? Porque de esa verdad también podría estar dependiendo una buena parte importante de nuestras vidas. Y por qué no nuestra eternidad. El problema es que vivimos en un mundo posmoderno, como les decía hace un momento, entonces, donde todo el mundo puede tener su propia verdad y ya, y nadie se lo puede cuestionar. Y a la verdad, nosotros tampoco vamos a entrar en conflictos menores acerca de que si alguien cree que una cosa u otra es o no es verdad, siempre que eso no venga en contra de principios realmente que choquen conmigo y con las cosas que yo creo. Amén. Entonces la verdad tiene consecuencias, como yo les decía, y de esas consecuencias no escapan a la parte de lo religioso, y para nosotros lo religioso tiene que ver con eternidad. Y volvemos otra vez con un ejemplo. ¿Quién tiene la verdad aquí? ¿Quién está en lo correcto?
¿Quién Es se el mismo atreve? caso, es el mismo caso. Ahí hay posiciones, en función a sus posiciones, cada quien tiene la perspectiva que cree correcta. La mujer el 9 y el chico el 6. Es un caso similar, ¿verdad? Es un caso Sí, similar, pero aquí no estamos hablando de una ilusión óptica. Esto no fue hecho voluntariamente para tratar de engañarnos ni para imponernos una idea. Aquí, evidentemente, hay un 6 o hay un 9. No hay forma de que haciendo una marañita por aquí pueda cambiarlo. Entonces, ¿cómo resolvemos este enigma? Bueno, este enigma se resuelve de la forma que sea que nos permita conseguir a quién escribió ese número. ¿Quién escribió el número que está en el suelo? Él es el que tiene la verdad. Ahora les he hablado bastante de la verdad durante todo este rato, pero todavía no les he dicho qué es la verdad. Y la verdad no me atrevería a decirles yo un concepto de algo que ha sido durante años debatido por los más grandes filósofos de la historia. Pero les voy a compartir un concepto que es sencillo y que igual es de una persona, de un académico, el doctor Norman Geisler, y es sencillito. Ustedes se pueden aprender esto, a mí me ha sido de súper utilidad. ¿Qué es la verdad? Es lo que corresponde con la realidad. Así de sencillo. Apréndanse este concepto. Y cuando alguien les diga, eso no es verdad, mentalmente me pregunto, ¿eso corresponde con la realidad? ¿O es una afirmación al aire? El semáforo tiene tres colores. ¿Eso corresponde con la realidad, sí o no? Sí, corresponde con la realidad. Entonces, eso es verdad. Y es una forma práctica de yo constantemente estar evaluando lo que se dice en el mundo. Y la verdad la tiene el que escribió inicialmente ese número. Y para nuestros efectos, ¿podemos tener conflictos con respecto a la escritura, sí o no? No hemos escuchado, la palabra me dice tal cosa, no, pero a mí me dice tal cosa. Pero ¿qué dice segunda de Pedro 1:19 y 20? Hay una sola interpretación de la escritura, es la interpretación que da el Espíritu Santo. Tenemos que ir al que la escribió. El que la escribió sabe cuál es la verdad acerca de ese pasaje, de ese versículo, de esa escritura. Y nosotros tenemos que ir a esa fuente para que nos diga cuál es realmente la interpretación correcta. Entonces, habiendo visto todo esto, tengo que romperles el corazón y decirles que todas las demás religiones son desafortunadamente falsas. Pero es importante que nosotros sepamos esto porque, como dice acá esta frase del amigo William Wilberforce, el cristianismo ha sido atacado y marginado exitosamente porque los creyentes profesantes no fueron capaces de defender su fe de esos ataques, aunque los argumentos de quienes los atacaban eran profundamente errados. Durante la primera parte del cristianismo, digamos lo que hoy en día se conocen en algunas partes de la literatura como los padres de la iglesia, una de las formas de evangelismo que ellos utilizaron fueron los debates académicos. ¿Por qué? Porque había una parte de la sociedad que era de alto nivel académico que consideraban que el cristianismo era una cosa de loco, porque traían ideas que para ellos eran inconcebibles. Y por medio de debates académicos, grandes cristianos de los primeros siglos pudieron llevar a muchas personas a conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque defendieron su fe de una forma correcta y apropiada. Mi amigo Jorge Gil dice, el problema es que la mayoría de nosotros sabemos lo que creemos. Nosotros sabemos que creemos en Cristo. Sabemos que Cristo resucitó, perdón, que vivió, que murió, que resucitó, pero poco sabemos por qué creemos esas cosas. Lo que quiero decir es que es probable que lo creemos porque viene de generación en generación o porque hemos tenido una experiencia personal con el Espíritu Santo, lo cual es válido, que nos convenció de pecado y nos hizo entender que el cristianismo es la verdad. Pero
¿Cuáles son las razones contundentes, concretas que me hacen creer en eso? Porque ¿cómo yo puedo demostrarle a una persona mi experiencia personal con el Espíritu Santo? No hay forma. Más allá del testimonio, yo no puedo hacer lo que se meta en mi mente o yo no puedo reproducir un video de lo que a mí me pasó. Entonces necesito más elementos para poder convencer a ciertas personas. Y como les decía, miren contra todo lo que lucha el cristianismo. El cristianismo en una pelea como la de Rocky Balboa con este señor, se veía así, todas las de perder, contra el ateísmo, el agnosticismo, el progresismo que se está viendo hoy, el naturalismo, el racionalismo, el fideísmo, las sectas, los pseudocristianismos y una cantidad muy, muy larga de etcéteras que tal vez no podríamos comentar todas acá. Nos veíamos en desventaja. Y esta es una frase mía que yo les quiero compartir. Yo considero que estamos en un tiempo en el que las personas han decrecido en la capacidad de pensamiento. Hoy más gente piensa menos, pero se ha incrementado la calidad del pensamiento. Aquellos que piensan ahora son mejores pensadores. ¿Por qué? Porque hay más acceso a la información y otros elementos, ¿no? O al menos procuran serlo. Como yo les decía hace un rato, a veces son genuinamente equivocados o sinceramente equivocados. Hay una especie de despertar en el favor del interés hacia el pensamiento crítico, hacia pensar. Hoy las personas, cuando tú les dices, Cristo te ama, hay personas con las que te puedes conseguir que tal vez no entienden eso porque el Espíritu Santo no ha tocado sus vidas, no lo pueden ver en una forma concreta. Son personas racionalistas que tratan de analizar todo y no logran darle la vuelta. A ese tipo de personas nosotros tenemos que darle algunas respuestas, pero siempre entendiendo que la verdad va a terminar derrotando a la mentira. A pesar de que Rocky se veía en esa película con desventaja, él terminó ganando la pelea. El teólogo Ravi Zacarías decía, se puede enfocar este asunto analizando las 4 preguntas fundamentales que cada religión procura contestar. A ver, todas las religiones tienen que contestar a estos elementos, 4 elementos. Como les dije, les voy a compartir la presentación, pero eh, lo pueden anotar si quieren. Origen, propósito o significado, moralidad y destino. Origen, ¿de dónde venimos? Propósito o significado, ¿para qué estoy aquí? Moralidad, ¿tengo que vivir moralmente? Y destino, ¿a dónde voy a pasar la eternidad? Cuando tú pasas todos los sistemas filosóficos, cuando tú pasas todas las religiones por estos 4 vertientes, por estas 4 premisas, te darás cuenta que la única que responde en forma consistente, coherente y con racionalidad a cada una de ellas es el cristianismo. Les voy a hacer un único ejemplo. Eh, el Islam, por ejemplo. Sí, responde bien a la cuestión del origen, venimos de Dios, pero no responde bien a la cuestión del propósito. No te dice para qué están aquí. Sencillamente tú tienes que vivir una vida religiosa y si Dios se apiada de ti, entonces tendrías un destino. Y sí, tienen un alto componente moral, pero no tienes un destino definido en ese sistema religioso. Otro, el budismo. El budismo no tiene una respuesta concreta acerca del origen, porque ellos creen en la reencarnación. El propósito, el nirvana, la perfección del alma, cuando ya no vas a tener que reencarnar más, ya eres un ser perfecto. Pero eso deja por fuera que cuando una persona, ¿cómo sabe uno cuando una persona nace por primera vez? ¿Por qué un niño tiene que cargar con los karmas, como ellos dicen, de otras generaciones? Esas preguntas quedan inconclusas. ¿Cómo es el sistema moral para ellos? No hay un sistema de moralidad. Es una moral sumamente subjetiva y relativa. Y el destino es un destino incierto, que hasta que no alcances el nirvana,
no sabes si o no vas a tener una paz duradera. Entonces, ¿se dan cuenta? Ahora, cuando pasas al cristianismo por ese filtro, por esas 4 preguntas: origen, ¿de dónde venimos? De Dios. Propósito, ¿para qué fuimos creados? Para glorificarlo, adorarlo, tener una vida con Él. Moralidad, el sistema moral que Dios estableció. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso engloba todo lo que nosotros podemos vivir como seres humanos. Y finalmente el destino. ¿Qué destino nos espera? La eternidad. Nosotros tenemos la certeza y la esperanza de que vamos a tener una eternidad con Dios. Luego él dice: considero que solo las respuestas de Jesucristo corresponden a la realidad. Hay una coherencia entre ellas que no tiene igual en ninguna otra religión. Esto no es una idea. Héctor, disculpa. Héctor, que dijiste que él era quién, Rabí, ¿quién es? Rabbi Zacarías, él fue un Ujú. teólogo cristiano. Por cierto, él primero él nació en una familia hindú, ¿ya? De hecho, es de ascendencia hindú. Ok. Eh, Hay que tener cuidado con él porque cuando vayan, si es que acaso lo van a googlear, se van a encontrar con que él antes de morir aparentemente hubo unos problemas de escándalos sexuales y no sé qué cosa. Pero volviendo al asunto de la verdad, independientemente de cuál haya sido su comportamiento como ser humano, lo que estas cosas que se dicen o que él dijo no dejan de ser verdad, ¿ya? Él va a tener que rendir cuenta por su aspecto inmoral, pero estas cosas son verdad. ¿Ok? No, es que está bueno ese filtro. Me gustan esos 4 aspectos que nos ayuda a filtrar, Así es. evaluar y filtrar cada una de estas religiones o creencias. Así es. Bueno, entonces estas cosas no son una idea que se me ocurrió a mí, ni que la elegimos porque todos somos populares y la mayoría acepta, y tampoco se sostiene por el apoyo de que, bueno, las personas más influyentes del mundo reconocen esto y por eso lo tenemos que seguir. No, esto fue una idea de Dios. A Dios se le ocurrió que nuestras vidas estuvieran diseñadas de esta forma. Y por eso Él decidió revelarse y por eso entonces ahora entramos a la parte que nos ocupa, que como cristianos, como hijos de Dios, nosotros comenzamos a darnos respuestas. El problema no es tanto un asunto de negación de la verdad, dice el teólogo Martin Lloyd Jones, sino una añadidura, y aquí es donde entran las religiones o los pseudocristianismos, lo que eventualmente se convierte en un alejamiento de la misma, porque comenzaron a surgir cantidades de religiones y religiones y religiones. Porque a una persona se le ocurrió, tuve un sueño, o no, se me apareció un ángel, o yo vi una forma en la luna, o las nubes me explicaron tal cosa, y comenzaron a agregar, 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 y se fueron desviando del propósito original y esencial del cristianismo, en el caso de los cristianismos. Y en otros casos, bueno, muchos también tienen que ver con apariciones. ¿Cómo surge el Islam, por ejemplo? El Islam dice que fue un ángel, el ángel Gabriel, el arcángel Gabriel, que se le apareció al profeta Mahoma. Eso es lo que dice la historia. Pero el Islam tiene muchos problemas, que no los vamos a detallar acá, pero básicamente problemas de moral. Y como les comentaba hace un rato, si es el Dios verdadero, ¿por qué no es igual al Dios que nosotros adoramos? ¿Por qué no es un Dios trino? Y como eso, muchas otras cosas. Entonces, el problema viene cuando las añadiduras comiencen a aparecer. Finalmente, descartamos a todas las demás religiones, nos quedamos con el cristianismo y otra vez Rabbi Zacarías ahora nos dice: la declaración de que los cristianos son arrogantes al exigir exclusividad ignora la realidad de que también lo hacen todas las religiones principales. A ver, la primera pregunta que nos hacíamos cuando empezamos: ¿todas las religiones nos llevan a Dios? Ya dijimos que no. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué peleamos porque las personas crean en la mía? ¿Se entiende la pregunta? Dejar un poquito acá de compartir para analizar un poco esta. Si todas las religiones nos llevan a la verdad, ¿por qué todas pelean por llevarse el trono de que es la verdadera? ¿Se entiende, verdad?
Se ve el choque, ¿cierto? Entonces, no, entonces, o es una cuestión de hipocresía, que yo estoy claro de que todas no me llevan a la verdad, sino que yo quiero que sigan la mía, o como lo decíamos también hace un rato, están sinceramente equivocados. ¿Se entiende, verdad? Y, Sí, y, y ef- totalmente. y Es decir, efectivamente, nos contradecimos con la defensa de la religión y decir que de alguna manera todas nos llevan a lo mismo. exacto, es una Hay contradicción una, lógica. hay una pregunta de Neil Saiga. Ah, Nils no, de Seidel. Fari. No, de Fari. ¿Es el Islam? Ah, en el Islam utilizan el Corán como su Biblia o su guía de religión. Sí, 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 entiendo correcto. que sí. Entiendo que sí, ¿no? Sí, Es más, es ellos no lo más, llaman Biblia. Bueno, de ajá. hecho, todas las religiones tienen su libro sagrado. Eso es lo Eh, que iba a decir. Eso a, es a lo que iba a nivel- decir. Yo estoy sorprendida de que el Islam tiene el Corán, sí, el Testigo de Jehová tiene Nuevo Mundo, la traducción del Nuevo Mundo. eh, Los mormones tienen el libro del Mormón. eh, ¿cómo se llaman ellos? Ellos se llaman Los Jesucristo o sea, la iglesia de de los últimos días. Jesucristo de los La santos de Iglesia los de últimos días. Jesucristo de los últimos días tiene el libro del Mormón. Así es que es la Claro, cosa. claro, Eh, cada religión importante tiene su libro de fe. De hecho, los mismos budistas, ellos tienen uy, se me olvidó el término, también tienen sus libros sagrados. Que por cierto, a propósito, cuando pasas a esos libros por el estudio historiográfico y le haces un análisis como el que se le ha hecho a la Biblia durante siglos, no pasan la prueba. Que eso mm, es otro asunto, pero imagínense que el cristianismo está tan validado hasta por la ciencia o por algunos aspectos científicos que nosotros podemos tener plena seguridad de lo que creemos. ¿Ya? Entonces ya estamos. y los adventistas, aunque tienen, ellos usan las Biblias que nosotros usamos, los adventistas tienen no sé cómo le llaman, ¿ok? No sé si le llaman manual, pero Sí, tienen un documento que hizo esta mujer Elena White, White, Elena White. Elena, gracias. Tienen un documento que hizo Elena White y la mujer lo organizó por versículos, como la Biblia. Ah, imagínense. Y entonces, tuve porque yo me encuentro en internet, uno investigando cosas, te encuentras con artículos hechos por adventistas y Mm, entonces te ponen la referencia de Elena White con números y letras, tipo versículos. wow, imagínense. Impresionante. Eso no lo sabía. Sí. Bueno, entonces, sí, puede sonar arrogante que nosotros digamos que el cristianismo es la única verdad, pero a la verdad es que todas las religiones hacen esto. Pero nosotros podemos estar seguros que el cristianismo es la verdad. ¿Ya? Ahora, Héctor, ya me has hablado bastante de la verdad y que el cristianismo es la verdad y que está seguro y que puede venir, como dice la palabra, pasarán cielo y tierra, pero su palabra nunca pasará. Pero ¿cómo nosotros podemos estar tan seguros de eso? ¿Qué es lo que hace verdadero al cristianismo? Bueno, vamos a comenzar a responder, ¿verdad? El primero es, perdón, el primero es Jesús, obviamente, ¿verdad? Jesús es el centro del cristianismo, Jesús es el centro de la verdad, Jesús es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Redentor, y realmente Él es la roca. Él fue la roca desechada por los constructores, por los edificadores, pero vino a ser la piedra angular de nuestra fe. No solamente porque lo dice la Biblia, sino porque lo demostró. ¿Cómo lo demostró? Bueno, fácilmente. ¿Cómo? Primero, lo primero que tenemos que preguntarnos es, bueno, ¿cómo nosotros sabemos que alguien o algo es verdadero? Primero porque Jesús nació y vivió. Eso está documentado, no solamente en la Biblia. Hay autores, hay historiadores no cristianos de los primeros siglos que hablan de Jesucristo. Y eso es algo que hasta los ateos más serios, ateos como de la talla de Bart Ehrman, o que hoy en día todavía está ejerciendo, o en su momento Anthony Flew,
que era un ateo prominente de su época, porque ya está muerto, él reconoció la historicidad de Jesús como una persona que realmente nació y vivió. Y si alguien nació y vivió, también murió, como el caso de Jesús, que también está documentado, y no tan solo está documentado en la Biblia, está documentado en muchos otros elementos fuera de la Biblia, y no necesariamente por cristianos. Pero lo que hace cumbre a Jesús es que Él resucitó. Y la resurrección de Jesús, por cierto, es un asunto que se estudia muy a profundidad, como si fuera un elemento único también dentro de la teología. Personas se dedican durante siglos o durante décadas a estudiar la resurrección de Jesús y a documentarlo. Eso está más que documentado. En algún momento puede hacer una clase extraordinaria, hermana Elsie, y hablamos de la resurrección, porque es un tema muy amplio. Pero está documentado, está completamente documentado con evidencias y con testimonios históricos que Jesús resucitó de los muertos. ¿Y qué implica que Jesús haya resucitado de los muertos? A ver, les pregunto a ustedes. Que Cómo se si, traduce eso en nuestras vidas? que si él resucitó de los muertos, yo también voy a resucitar, pues yo creo en él. Amén, Yo voy a tener el mismo destino que él. Así que amén. él me encontraré con el Señor en el reino de los cielos. La promesa, ¿verdad? ¿Y qué más? La Alguien promesa. más? ¿Alguien Vida más? eterna, vida eterna. La vida eterna. ¿Algo más? Pero saben que lo más importante que la resurrección de Cristo nos entrega es la veracidad de sus afirmaciones. Porque si Él resucitó, antes de resucitar, Él dijo, voy a morir, pero también voy a resucitar. Por lo tanto, se cumplió la profecía. Correcto. Y además eso nos da seguridad de que encima de que se cumplieron todas las profecías, que habían estado más de 300 profecías en el Antiguo Testamento, se cumplieron sobre la persona de Jesús, eso nos da seguridad de que las otras profecías que faltan por cumplir también se van a cumplir. Y dentro de esas está la venida por su iglesia, que somos nosotros, y los otros Amén. que están dispersos en el mundo. Esa es la importancia de la resurrección de Jesús, de que lo que Él dijo es verdad y eso lo convierte en Dios, o eso confirma su deidad. Amén. Amén. Esto es una forma que se planteó para analizar la naturaleza de Jesús. ¿Era un lunático, un simple maestro moral o realmente era Dios? Esto es conocido como el trilema de Lewis, un ex ateo, por cierto, inglés, planteó este estudio acerca de Jesús. Era un lunático, era un simple maestro moral más, como los muchos que han existido, o realmente era Dios. Y él lo desarrolla en forma de un análisis lógico, un silogismo. Él dice, Jesús afirmó que era Dios, ¿correcto? En la Biblia lo dice. Lo afirmó tácitamente y también lo afirmó evidentemente. Él le dijo, yo soy. Jesús dijo, yo soy. Eso significa que Él es Dios, que está escrito en la forma como se escribía en ese momento para Dios. Pero también cuando aceptó la adoración, eso también es una forma de aceptar y de reconocer que Él era Dios. Entonces, si Jesús es Dios, si Él lo afirmó, tenía dos opciones. ¿Cuáles eran las dos opciones? Que realmente era Dios o que no era Dios. Analicemos las dos opciones. Si no era Dios, se desprenden dos posibilidades. No sabía que no era Dios, es decir, estaba hablando de cosas que no tenían sentido, sencillamente estaba tirando palabras al aire, o él sabía que no era Dios, pero aún así lo afirmaba. Entonces, que eso lo cataloga como un mentiroso. Me van siguiendo, ¿verdad? Si él dice Sí, sí. si él dice que era Dios, pero realmente él sabía que no era Dios, es un mentiroso. Por lo tanto, si es un mentiroso, no puede ser un maestro moral, porque un maestro moral no va a enseñar mentiras, por muy buena intención que tenga, ¿cierto? Ujú.
Ok, entonces la siguiente opción es Jesús. La otra opción es que Jesús era loco, pero eso no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque todos los escritos históricos que tenemos acerca de Jesús, principalmente los evangelios, lo presentan como una persona inteligente y muy lista. Y sus enseñanzas son algunas de las ideas más apreciadas y universalmente reconocidas hasta el día de hoy. Por lo tanto, no podía ser un loco. Un loco no genera los análisis y el contenido eh, de las palabras que hoy en día conocemos de Jesús. Y la otra opción, que es de que Jesús era un malvado mentiroso, no concuerda con la profundidad de sus enseñanzas. Además, si Jesús hubiera sido un mentiroso, no se hubiera entregado a la muerte como lo hizo. Si él hubiera querido huir, hubiera huido y realmente hubiera quedado expuesto como un maestro verdaderamente mentiroso. Dice, para poder producir una moralidad tan alta y sublime se requiere de un autor sumamente moral. Además, Jesús intencionalmente se puso en peligro en Jerusalén y nunca intentó escapar cuando lo arrestaron. Murió por sus enseñanzas. ¿Quién moriría por algo que es mentira? Nadie, ¿verdad? Que sabe que es mentira. Entonces, no andaba buscando siempre lucro o fama. Por lo tanto, la conclusión es que solamente queda la opción de que Jesús era quien decía ser. Y Jesús efectivamente es Dios. Es interesante, ¿verdad? Este análisis. Sí, Sobre ese nombre, que la Biblia dice que sobre todo ese nombre se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor y que solamente en ese nombre hay salvación, en ese es que nosotros confiamos. Ahora vamos a la parte práctica de esta lección y ya casi estamos terminando. Entonces, si Jesús es Dios, la Biblia es la verdad, porque la Biblia es la palabra de Jesús. Lo dice Juan 1:1, en el principio era el verbo. ¿Y cuál era el verbo? La palabra. El verbo se reveló y hoy en día nosotros la tenemos en forma escrita, pero en aquel momento se puso en forma física. Y para responder algunas de las preguntas, ¿verdad? Que las tienen ahí en la lección, ustedes pueden ver los versículos más adelante. Mi interés era que pudieran ver todo el complemento que hay detrás de todo esto, hacer una buena base sólida, porque ahora nosotros podemos ir confiados a la Biblia y saber de que lo que vamos a leer en la Biblia es plenamente verdad. ¿Todas las religiones nos llevan al cielo? No. Hechos 4:12, ¿qué dice? Solamente en Jesús hay salvación. Éxodo 20:34, ahí están los mandamientos. Ama al Señor tu Dios, el único que hay. Y Gálatas 1:8. ¿Se debe seguir la tradición que le dejaron sus padres? Bueno, como les decía al principio, tengo que cuestionar, tengo que hacer preguntas. ¿Cuáles son esas tradiciones? ¿Se apegan, afectan en cierta manera las enseñanzas que hoy en día yo conozco de Jesús? ¿Puedo seguirle prendiendo velitas a la Virgen sabiendo que eso es idolatría? ¿Puedo seguir haciendo procesiones? Tengo, son, tengo que ver con cuáles, las tradiciones en sí mismas no necesariamente son malas. Tengo que ver qué representan esas tradiciones para mí y para mi familia. Pero también eso nos va a traer conflictos internos y externos. Tengo que desprenderme de algunas cosas. Tengo que dejar algunas prácticas, porque para eso Jesús me hizo libre. Antes yo no podía decidir si pecaba o no pecaba. Hoy en día, teniendo el Espíritu Santo que me redarguye y que me muestra cuál es la verdad y qué es lo que Jesús quiere, entonces tengo que elegir por el camino estrecho, por el camino difícil. Les cuento este testimonio rapidito. Hace unos días me quitaron el carro. O sea, me lo quitaron los policías, los de tránsito, porque yo estoy trabajando de Uber. Me preguntaron, ¿estás trabajando con las aplicaciones? Y yo podía haber dicho que no, pero yo no voy a mentir porque eso va en contra de mis principios morales. Héctor, pero con eso estás trabajando. Sí, estoy dispuesto a pagar el precio. Y estoy dispuesto a pagar la multa y 500.000 pesos que me costó la multa y el drama de que te lleven el carro que tú no sabes si te lo van a desvalijar, etcétera, etcétera. Pero si yo digo que sigo a Jesús, yo tengo que pagar el precio completo. No puedo quedarme con una sola parte nada más. Yo elijo el camino estrecho, voluntariamente. Y tengo que pensar siempre en la eternidad.
En este mundo tendremos aflicciones, pero confiad que Jesús ha vencido al mundo. Vamos a salir de una prueba y vamos a entrar en otra. Hace 3 meses me despidieron del trabajo. Cuando me despidieron del trabajo, en la mañana yo prácticamente había salido de un conflicto. Y en la tarde, cuando salí del trabajo, le dije, Señor, ¿cuál es la siguiente prueba? Cuando yo voy entrando a la casa, me llaman para decirme, mañana no te presentes a trabajar porque ya no sigues en el proyecto. Es así, estamos constantemente bajo una lucha, bajo una prueba, porque Dios lo que quiere es que pongamos nuestros ojos en la eternidad. No cuando tengamos los problemas resueltos aquí, ya significa que está todo bien y ahora soy un cristiano perfecto. No, Dios no quiere que perdamos la perspectiva de la eternidad en la que vamos a estar con Él. Y por eso nos mantiene siempre en un constante proceso. Y finalmente, con esto que aprendimos hoy, ¿qué hago con los demás? ¿Qué hago con los que no son cristianos? Y aquí quiero leer este versículo o quiero que alguien lo lea. Primera de Pedro 3 15 y 16 porque es el versículo emblema para la defensa de nuestra fe. ¿Qué nos enseña Pedro? ¿Quién lo puede leer, por favor? Primera de Pedro 3. 15 y 16. En realidad del 14 al 16. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no nos amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Amén. Hasta allí, ¿verdad? Hasta el Sí, 16. sí, hasta el 16. ¿Qué nos enseña ese pasaje? Pedro está hablando de una situación de crisis que está pasando. ¿Y qué está diciendo? Que estemos siempre preparados para presentar defensa de lo que creemos. ¿Y cómo puedo estar yo preparado si no entiendo bien qué es lo que yo creo? Hoy en día, si me preguntan, ¿por qué tú eres cristiano? Ah, porque sabes que mi mamá desde chiquitito me llevaba para la iglesia. O no, yo nací en la iglesia. O no, lo que pasa es que yo leo la Biblia todos los días. Y son muchas respuestas que pueden ser en cierta forma válidas, pero esa no es la esencia de lo por qué soy cristiano. Aquí Pedro nos está invitando a que tengamos razones para hablarles a otros de nuestra fe, que lo podamos hacer en una forma explícita y convincente, que cuando estas personas entiendan lo natural, después puedan ver lo espiritual. Y nosotros tenemos que estar preparados para eso. Y para estar preparados tenemos que conocer nuestra palabra, conocer la Biblia, conocer nuestra fe y poder estar intencionalmente preparados para responder a sus preguntas, a las preguntas de los que vienen a cuestionarnos, de los que vienen a decirnos que la Biblia no es verdad, que Jesús no resucitó, que Jesús no fue un personaje real, que la verdad no existe. Si yo no conozco todas estas cosas antes, va a ser muy difícil que yo pueda dar respuestas contundentes y coherentes a las personas que cuestionan mi fe. Entonces, sí, yo tengo que responderles a los que me preguntan, pero no solamente tengo que responderles, tengo que hacerlo con mansedumbre, como decía ahí Pedro, para que Con humildad y con respeto. claro, para que cuando vean, no puedan decir que, sí, que cualquier cosa, tú eres un falta de respeto, o tú lo que haces es puro, no sé, emitir falacias, o tu discurso no es coherente. Tengo que estar preparado para poder responder por mi fe.
Mateo 9:36 al 38 nos habla de esto. Bueno, esto se repitió aquí, el camino estrecho y pensar en la eternidad. Y con esto ya ha terminado la conversación de hoy, la presentación, y dejo para ver si tienen alguna pregunta adicional o algún comentario. Creo que hay otra pregunta por aquí. No, la hermana Nilsaida despidiéndose. Sí, ella tuvo que retirarse. Entonces, bueno, eso es de lo que se trataba la clase de hoy, de cómo defender nuestra fe y de si todas las religiones son o no son verdad. Yo espero que la pregunta se haya respondido y, como les digo, estoy dispuesto por si acaso tienen alguna pregunta adicional o alguna inquietud. Sí, definitivamente lo que tú dices, Héctor, tener la convicción, tanto en nuestro corazón como en nuestro intelecto, en nuestro conocimiento, porque parece mentira, la palabra de Dios dice que su pueblo padece por falta de conocimiento. Y definitivamente el conocimiento de la palabra es el que nos va a dar a nosotros las herramientas para poder hacer la defensa que nos invita Pedro. Amén. No, no vamos a estar desarmados si no tenemos ese conocimiento. También nos vamos a encontrar por ahí con algún grupo de cristianos que dicen, no, si yo no tengo que convencer a nadie, yo no tengo que contender, la palabra de Dios no es para contender. Bueno, acá ha quedado claro que Pedro nos dice que tenemos que estar preparados para defender nuestra fe. Ahora, no siempre esas conversaciones van a ser amables. Nosotros tenemos, como dice Romano, tenemos que procurar estar bien con todos en cuanto sea posible y esté en nuestras manos. Cuando no sea posible, no vamos a dejar que la verdad pase por debajo de la mesa, como dicen, porque va a ser imposible. Tampoco voy a agarrarme a puño con nadie, no es la idea. Pero yo, por lo menos uno pasa como por etapas en el proceso cristiano, ¿verdad? Al principio uno quiere evangelizar a todo el mundo, quiere presentar el plan de salvación, quiere que todo el mundo se salve. Y yo creo, yo pasé por ahí. Pero hoy en Y, día, y las personas no están dispuestas y tú no hayas cómo le presentas en todos los colores y en todas las formas y en todas las... Sí, exactamente. Bueno, yo pasé por eso, pero hoy en día yo también. mi forma de evangelizar no Identificamos es con esa. eso. Mi forma de evangelizar hoy en día no es esa. Claro, hoy puedo decir que soy un poquito más maduro en el Señor, ya mi, mi ímpetu ha disminuido un poco y trato de ser más sabio cuando escucho las conversaciones y le voy preguntando al Señor, Señor, ¿dónde quieres que yo intervenga? Cuando tocan así, ya sea algo muy rasante o concreto acerca de Dios, yo digo, este es mi turno, aquí sí voy a hablar, porque tengo la verdad en mis manos y no puedo dejar que las personas se sigan haciendo, por lo menos, no sé si me van a tomar mi idea, pero tengo que dejarle la piedrita en el zapato, como dice Gregory Cockle, un autor que yo leo. Tengo que dejarle una piedra en el zapato para que se vayan con eso en la cabeza. No, pero que es que el cristianismo es irracional, ¿de verdad? Pero la ciencia del siglo XVIII para acá fue desarrollada por puros cristianos. Las universidades fueron fundadas por los cristianos. ¿Cómo me vas a decir que el cristianismo es irracional? Y ahí lo dejo. Después vienen y me preguntan otra cosa. Oye, ¿verdad? ¿Sabes que me puse a analizar lo que me comentaste? Y tiene sentido. Ah, qué bueno. ¿A qué conclusión llegaste? Cuéntame un poquito más. Necesito información de a ver cómo Dios está tratando ese corazón y a ver qué nuevos elementos le entrego. Pero ya no estoy con ese afán de acepta a Cristo y Jesús murió por ti. Sí, yo sé todo eso y yo estoy orando por esas personas para que Dios me las ponga en el camino. Pero hoy trato de que mi evangelismo sea más contundente y sea más efectivo hacia lo que la persona anda buscando. Porque todo el mundo no está buscando una respuesta científica, como todo el mundo no está buscando una respuesta religiosa. Hay personas que salieron heridas de las iglesias. ¿Cómo las vuelvo a traer al redil? ¿Cómo hago para que Dios, cómo ayudo a Dios a sanar un corazón herido por culpa de un hermano en Cristo que pude haber sido yo mismo o otro que hizo que esa persona se apartara?
Entonces, trato de en ese sentido ser más intencional, más adecuado al momento y siempre dejo las puertas abiertas. Ahorita estamos evangelizando, ya les doy la palabra. Estamos evangelizando a los padres de una amigueta de Flavia. Y me tocó un tema que para mí es sensible, la Biblia. No, yo sé que la Biblia tiene cosas buenas, pero esa Biblia ha sido muy manipulada y no, eso la transformaron y aquí y acá. ¿En serio? Cuéntame, ¿cómo llegaste a esa conclusión? No, sí, porque tú sabes que esa Biblia la inventó Constantino y entonces los hombres lo que hacen es usar. Wow, mira, sabes que yo estoy estudiando ese tema precisamente ahorita. El 29 de octubre voy a tener una conferencia en la iglesia acerca de la veracidad de la Biblia. Te voy a invitar. Y la dejé ahí. Pero sabes que voy a hablar de estas cosas porque resulta que las primeras Biblias se escribieron. Imagínate que hoy en día los museos tienen papiros y pergaminos del año 125 después de Cristo, o sea, 60 años después de que nació el cristianismo. Y las personas cambian, dicen, no puede ser. ¿Por qué? Porque, claro, las personas que van buscando, tienen una búsqueda un poquito más avanzada, yo les puedo dar otra información. O si lo que tienen es una idea errónea, yo les pido que me digan cómo llegaron ahí. ¿Fue porque lo leíste o porque te lo contaron? Entonces, uno va madurando, ¿no? Pero de eso se trata, estar preparado para defender tu fe. Y si Dios quiere usar estas cosas para esa persona, ¿sabe qué? Ahí tenemos unas promesas. Los cuadritos, el pan de vida. Esas personas han venido en las últimas semanas 2 veces para la casa y cuando se van, le entregamos una promesa. Y la última vez que tomaron, me dijo, ¿sabes qué? Me gustó el papelito. Me gustó, ¿cómo es que se Mm. llama? Ah, la promesa. Sí, me gustó mi promesa. Dios, ahora, ¿por qué? ¿Y por qué esas personas estaban reticentes? Porque tienen familiares cristianos que lo que estaban era condenándole porque se equivocaron, porque tuvieron hijos fuera del matrimonio, porque su forma de vestir, X y Y. Miren, si primero Dios no entra en el corazón, no va a poder cambiar las demás cosas. Ahora, si Dios entra en el corazón, yo creo que necesariamente va a producir cambios en otras cosas. Pero yo tengo que primero ser un canal constructor de puentes para que, mm, como dice el mismo autor, Gregor Kokul, yo quito todas las barreras que puedan estar. Si al final ellos no quieren pasar, no van a decir que es porque tenían barreras, no van a decir que es porque había obstáculos. Yo traté de quitar con lo mejor que pude los obstáculos del camino. Ahora ellos tienen una decisión. Y de eso se trata estar preparado. No les quiero quitar más tiempo. Si es por mí, me quedo hablando toda la noche, pero cuando ustedes digan, cerramos la sesión. Yo voy a dejar de grabar ahora.